El fuego en las montañas. El aire seco y frío de las montañas de Afganistán penetraba en los huesos de los soldados mientras avanzaban cautelosamente por un terreno inhóspito. Era una misión rutinaria, rastrear a un grupo insurgente que se ocultaba en las profundidades de la cordillera. El capitán Johnson, veterano de varias campañas, lideraba el equipo compuesto por 6 hombres, cada uno entrenado para enfrentarse a cualquier peligro en tierra hostil. Pero esa noche, algo extraño sucedió. A lo lejos, entre las sombras de los picos rocosos, un resplandor rojo intenso iluminó el cielo oscuro, parpadeando como el fuego de una señal antigua. Los soldados se miraron entre sí, incómodos, pero sabían que su deber era investigar cualquier anomalía. Con sigilo, comenzaron a ascender hacia la fuente de la luz. Tras horas de arduo ascenso, el equipo llegó a una meseta oculta. Frente a ellos se alzaba un antiguo templo, semi-enterrado en las rocas. Estaba cubierto de polvo y arena, como si hubiera sido olvidado por siglos. Las paredes del templo estaban decoradas con grabados antiguos y símbolos que ninguno de los soldados pudo reconocer. En el centro, bajo el resplandor rojo, se encontraba un altar cubierto de huesos blanqueados, como una advertencia macabra. «Esto no me gusta, capitán», susurró el sargento Reynolds, mirando los restos con desconfianza. «Algo está mal aquí». «Mantengan la calma», respondió Johnson. «Nadie toca nada. Solo echaremos un vistazo rápido y regresamos». Pero antes de que el capitán pudiera dar más órdenes, el soldado Richards, curioso por naturaleza y desobediente por hábito, se acercó a una estatua que presidía el altar. Era una figura grotesca, mitad humano, mitad reptil, con ojos vacíos y colmillos afilados. Sin pensarlo, Richards extendió la mano y rozó la superficie rugosa de la estatua. De repente, el resplandor rojo se intensificó. El suelo tembló y un viento helado surgió de la nada, silbando entre las grietas del templo. Los soldados retrocedieron, alarmados, pero ya era demasiado tarde. Algo se había despertado. «¿Qué demonios hiciste, Richards?», gritó el capitán. Antes de que pudieran reaccionar, un rugido profundo resonó desde las profundidades de la montaña. Una criatura gigantesca emergió de las sombras, sus ojos brillaban como carbones encendidos, y su piel escamosa reflejaba el resplandor del altar. Era un ser imponente, con garras afiladas y dientes largos como espadas. Al verla, los soldados supieron al instante que no se enfrentaban a un simple animal, aquello era una entidad sobrenatural, un guardián del templo antiguo. La criatura se abalanzó con una velocidad aterradora sobre el primer soldado que tuvo cerca. Reynolds fue el desafortunado. Apenas tuvo tiempo de levantar su arma cuando la bestia lo despedazó en segundos, su sangre bañando el suelo de piedra. El pánico se apoderó del equipo, que comenzó a disparar en todas direcciones. Pero las balas rebotaban en la piel de la criatura como si fuera de acero. «Retirada», ordenó Johnson, consciente de que sus armas no tenían efecto. Corrieron por sus vidas, descendiendo la montaña en plena oscuridad. Pero la bestia era rápida, más de lo que parecía. Richards, el soldado que había tocado la estatua, fue el siguiente. Sintió el aliento caliente de la criatura detrás de él antes de que sus garras lo derribaran, desgarrando su cuerpo sin piedad. Cada vez que uno de ellos caía, el resplandor rojo en los ojos de la bestia se intensificaba, como si se alimentara de la sangre y el miedo de sus víctimas. Con solo 3 soldados restantes, el capitán Johnson intentó reagruparlos en un pequeño barranco, esperando usar el terreno elevado a su favor. Pero mientras se escondían, escucharon algo aún más aterrador: el silencio. La criatura se había desvanecido en las sombras, invisible, acechando. «No puede haberse ido», murmuró el soldado Martínez, con la voz quebrada por el miedo. Y tenía razón. La criatura no había desaparecido, solo esperaba, cazándolos en la oscuridad. De repente, Martínez fue arrastrado por algo invisible, su grito se apagó mientras su cuerpo desaparecía en la negrura de la noche. El capitán y el último superviviente, Harper, intentaron escapar una vez más, pero la criatura siempre los encontraba. Era un depredador implacable, moviéndose entre las rocas sin hacer ruido, apareciendo solo cuando era demasiado tarde. «No podemos detenerla», gritó Harper mientras disparaba en vano hacia la nada. El capitán, en un último intento desesperado, recordó los grabados en las paredes del templo. Quizás, de alguna manera, había una forma de sellar a la criatura, de devolverla a su prisión. Corrieron de regreso al templo, el resplandor rojo ahora más intenso que nunca. Sin embargo, cuando llegaron, solo Harper seguía vivo. La criatura había tomado al capitán en el camino, y sus gritos todavía resonaban en la mente de Harper. En su desesperación, Harper trató de destruir el altar, lanzando granadas y disparando a la estatua, pero nada funcionaba. La criatura apareció detrás de él, sus ojos brillando con la sed de sangre insaciable. El soldado cayó de rodillas, sabiendo que no había escapatoria.
El último grito de Harper se ahogó en el rugido de la bestia, mientras el resplandor rojo se desvanecía lentamente. El templo volvía a quedar en silencio, sellando nuevamente el destino de cualquier intruso que se atreviera a perturbar su paz. La historia de esos soldados fue borrada de los registros. El ejército estadounidense, incapaz de explicar lo ocurrido, clasificó la misión como una operación fallida y no se volvió a hablar del templo. Pero los lugareños, aquellos que conocían la leyenda, sabían la verdad. En las montañas, una deidad antigua y hambrienta seguía esperando a su próxima víctima. El susurro en la selva. El sol apenas se filtraba entre el espeso dosel de la selva amazónica cuando el escuadrón de élite, conocido como los Fantasmas, descendió de sus helicópteros en una zona remota. Estaban ahí para cumplir una misión delicada: localizar a un grupo de exploradores desaparecidos, expertos en biología y arqueología, cuyo último informe había mencionado un descubrimiento inquietante antes de que todo contacto se perdiera. El líder del escuadrón, el capitán Morales, revisaba su mapa mientras sus hombres preparaban el equipo. Cada uno de los soldados era un veterano endurecido, entrenado para operar en las condiciones más extremas. Pero esta vez, había algo diferente en el aire. La selva parecía más densa, más oscura de lo que cualquiera de ellos recordaba. Un silencio antinatural los envolvía, y ni siquiera los sonidos de los animales rompían la calma opresiva. «Capitán, esto está raro». «Demasiado silencio para ser la selva», comentó el sargento Ramírez, ajustando su arma. Morales asintió, sin quitar los ojos del mapa. «Manténganse alerta. Avanzamos hacia la última ubicación reportada por los exploradores. Quiero a todos en formación cerrada. No sabemos qué los hizo desaparecer, pero no subestimemos este terreno». El equipo se adentró en la selva, cortando ramas y hojas con sus machetes, el sudor resbalando por sus frentes. La humedad y el calor eran sofocantes, pero lo más inquietante era la sensación de ser observados, como si la selva tuviera ojos que los seguían desde cada sombra. Después de horas de marcha, encontraron los restos del campamento de los exploradores, pero lo que hallaron allí los dejó fríos. Carpas destrozadas, equipos esparcidos y rastros de sangre cubrían el suelo. No había cuerpos, solo pedazos de carne y fragmentos de huesos. Las marcas de garras en los árboles y en el suelo sugerían que no se trataba de una simple emboscada. Algo los había atacado con una violencia brutal. ¿Qué diablos pudo hacer esto?, murmuró el soldado Vázquez, agachándose para inspeccionar una de las marcas. Morales, con el ceño fruncido, miró a su alrededor. Había un rastro que se adentraba más en la selva, huellas extrañas y caóticas. Eran humanas, pero había algo anormal en ellas, como si pertenecieran a alguien que había caminado sobre las puntas de los pies. «Sigamos el rastro. Quiero saber qué pasó aquí», ordenó el capitán. Con cautela, el equipo avanzó. Pero a medida que se adentraban más en la espesura, comenzaron a escuchar algo. Al principio eran murmullos leves, apenas perceptibles, como el viento entre las hojas. Pero pronto se volvieron más claros, susurros en un idioma desconocido, una lengua ancestral que parecía brotar de los mismos árboles. Los soldados se detuvieron, intercambiando miradas de desconcierto. «¿Escuchan eso?», preguntó el soldado Pérez, girando en círculos para encontrar el origen de los sonidos. «No es el viento», dijo Ramírez, sus ojos llenos de preocupación. «Algo está cerca». Los susurros parecían rodearlos, acercándose y luego alejándose como si la selva estuviera jugando con ellos. La tensión en el grupo creció. Cada soldado alzaba su arma, escudriñando las sombras en busca de cualquier movimiento. Y entonces, lo vieron. Entre los árboles, a cierta distancia, una figura se movía a través de las sombras. Era rápida, casi imposible de seguir con la vista. Pero en un destello, uno de los soldados logró distinguir su silueta. Era una criatura alta, cubierta de hojas y pieles de animales, con una máscara grotesca de hueso que ocultaba su rostro. Su cuerpo parecía humano, pero había algo bestial en su postura, en la forma en que se desplazaba con una agilidad antinatural. «¿Contacto visual?», gritó Morales, apuntando su arma. Dispararon, pero las balas parecieron perderse en la espesura de la selva. La criatura desapareció entre las sombras, y los susurros se intensificaron. «Retroceda. Formación cerrada», ordenó el capitán, pero entonces sucedió lo impensable. Uno de los soldados, Torres, fue arrancado del suelo por una fuerza invisible. Apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que su cuerpo fuera lanzado contra un árbol con tal fuerza que su cuello se quebró al instante. La criatura lo había cazado sin que nadie la viera venir. Los susurros aumentaron en volumen, casi como si celebraran la muerte. «¿Es un cazador?», gritó Ramírez, disparando al aire en todas direcciones. Los soldados comenzaron a correr, pero la criatura los seguía, moviéndose entre los árboles como una sombra. Pérez fue el siguiente.
Sintió un golpe en el pecho y cayó al suelo. Sus compañeros apenas lo vieron caer antes de que la bestia lo arrastrara hacia la espesura. Sus gritos se desvanecieron en el silencio. Con cada muerte, los susurros se hacían más fuertes, más penetrantes. Era como si la criatura absorbiera algo de cada víctima, volviéndose más fuerte, más rápida. El miedo comenzó a apoderarse del equipo. Sabían que no estaban enfrentando a un simple depredador. Aquello era algo mucho más antiguo, algo que la selva misma había creado para proteger sus secretos. Morales, Ramírez y Vázquez eran los únicos que quedaban. Se refugiaron en una pequeña cueva, tratando de planear su próximo movimiento. Esto no es normal, capitán. Esa cosa no es de este mundo, dijo Vázquez, con el rostro pálido. Los susurros, es como si estuviera dentro de nuestras cabezas. Lo sé, respondió Morales, mirando el exterior con sus binoculares. Pero no nos iremos sin luchar. Tenemos que llegar a la zona de extracción. Ramírez, quien había permanecido en silencio, de repente se puso de pie. Capitán, hay algo que no les dije, dijo, su voz temblando. Antes de que perdiéramos el contacto con los exploradores, escuchamos en la radio una leyenda local. Hablaron de un Yurupari, un espíritu cazador. Dicen que guarda los secretos de la selva y que solo aparece cuando alguien ha profanado un lugar sagrado. Morales lo miró incrédulo, pero antes de que pudiera responder, un ruido afuera los interrumpió. La criatura había encontrado su refugio. En un instante, el Yurupari irrumpió en la cueva. Ramírez fue el primero en caer, desgarrado por las garras de la bestia. Morales y Vázquez lucharon, pero sabían que su tiempo se agotaba. Con sus últimas fuerzas, Morales lanzó una granada a la entrada de la cueva. La explosión iluminó la oscuridad y, por un breve momento, el cazador desapareció. Pero los susurros persistían. Sabían que aquello no se detendría. Los secretos de la selva permanecerían enterrados, y aquellos que los profanaran pagarían con su vida.